Hola chicos, es un gusto saludarles. En este momento vamos a desarrollar el tema teoría de números, donde podemos observar los múltiplos, divisores y números primos. Ahora, ¿qué es esto de la teoría de números? Cuando nosotros observamos los números, están colocados de, de alguna forma donde están ordenados en forma de series de números. ¿Qué quiere decir eso? Están colocados uno tras otro. Ustedes se recordarán ya de las series que han trabajado en años anteriores, donde pueden observar que una serie es cuando nosotros colocamos algo que va uno detrás del otro. Esto puede hacerse por características o puede hacerse por medio de un patrón. El patrón, en el caso de los números, podemos observarlos acá en la recta numérica, donde, donde están ordenados los números. Podemos observar que nuestro patrón puede ser de uno en uno, como cuando contamos. Nosotros contamos de uno en uno, o podemos contar de dos en dos, o de tres en tres, o de cuatro en cuatro, y así podemos observar nosotros que el patrón nos va a llevar a números diferentes dependiendo del patrón que utilicemos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el patrón de sumar de 1, podemos observar que tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así infinitamente, ¿verdad? Pero si nuestro patrón cambia a 2, entonces de esa manera ahora los números que vamos a encontrar son 0, 2. Pueden observar que el 1 ya no lo tomamos en cuenta porque estamos contando de 1, 2. Y entonces el siguiente número sería otra vez 1, 2, llegaríamos al 4. 1, 2, llegaremos al 6. 1, 2, llegamos al 8. Y luego así hasta el 10. Si siguiéramos llegaríamos a 12, 14, 16, 18 y así hasta el infinito. Estos números que son del patrón del 2 nos está llevando a números más grandes, pero que tienen al 2 repetido dentro de ellos. Y entonces allí a estos números les vamos a llamar que son los múltiplos del 2. Los múltiplos son todos aquellos números que se van a repetir en nuestro patrón, y luego estos los podemos colocar en un conjunto donde si yo busco por ejemplo los múltiplos del 3, voy ahora a contar de 3 en 3. A ver, hagámoslo. Contemos 0, 1, 2, 3. Luego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente hasta que llegue al infinito. Por eso es que podemos nosotros definir que este conjunto, el conjunto de múltiplos, es un conjunto que es infinito, no tiene fin, porque se estarían repitiendo todos los números sin terminar. Los múltiplos también se encuentran a multiplicar a todos los números. Esta es otra idea para poder representar nosotros a los múltiplos. Si se dan cuenta, si nosotros multiplicamos el número por todos los números hasta llegar al infinito, podemos observar que nos van a dar como resultado acá otros números. Este resultado es como que nosotros estuviéramos contando. En este caso se dan cuenta que nuestro patrón sería el 7. Dice el 7, una sola vez sería 0. El 7 una sola vez sería 7. El 7 dos veces sería 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. Y así sucesivamente se va haciendo cada vez más grande el número hasta llegar al infinito. Si lo colocamos como el conjunto de múltiplos del 7, lo que vamos a colocar son todos los resultados de nuestras multiplicaciones, y de esa forma podemos encontrar todos sus múltiplos hasta llegar al infinito. Entendiendo entonces lo que son los múltiplos, ahora nosotros podemos observar que hay otra característica u otra forma de presentar a los números que nos viene a dar otra idea. Observen, por ejemplo, dice que según la forma en que se ordenan los números, las unidades que forman ese número, los números pueden ser triangulares, cuadrados o rectangulares. Aquí tenemos un ejemplo de un número triangular, que es el 3.
Si nosotros lo colocamos con 3 círculos, podemos observar que se forma perfectamente un triángulo. Los números cuadrados son aquellos números que cuando los colocamos sus unidades, nosotros vamos a ver que forman un cuadrado perfecto, todos sus lados iguales. Y los rectangulares son números que van a tener precisamente esa forma de rectángulo, un lado más pequeño que el otro. Entonces, según como nosotros los coloquemos, nosotros podemos irlos separando. Y cuando observamos los números que son cuadrados, podemos observar esta característica. Tomando siempre el ejemplo del 4, podemos observar que si nosotros formamos un solo grupo, este grupo va a tener como valor 4 unidades que van a estar colocadas una sola vez. ¿Por qué? Hay un solo grupo. Si nosotros lo dividimos en 2 grupos, podemos observar que se forman 2 grupos exactamente iguales, que cada uno tiene como valor 2. Este 2 entonces se coloca 2 veces porque hay 2 grupos. Si lo dividimos en 4 grupos, podemos observar que cada grupo tiene el valor de 1 y por eso lo podemos colocar como la multiplicación de 1 por las 4 veces o los 4 grupos que se forman. El segundo número entonces acá en estas multiplicaciones nos da la idea de la cantidad de grupos que se pueden hacer o formar con estos números. Valdría la pena que ustedes en su casa buscaran los números con los cuales pueden hacer esto mismo, formar un cuadrado y ver cuántos grupos pueden formar con ellos. Ahora bien, si el número es un número rectangular, como por ejemplo el número 15, nosotros lo podemos ordenar de esta manera. Haciendo un solo grupo, podemos observar que dentro del grupo tenemos 15 unidades, que va a estar una sola vez. ¿Qué quiere decir? Un solo grupo. Y también lo podemos ordenar de esta manera. Ahora, haciendo 2 divisiones acá, podemos formar 3 grupos. Cada uno de estos grupos son iguales, me imagino que ya lo observaron. Y estos 3 grupos entonces me dan la idea ahora de que yo puedo colocar el 15 de esta manera. 5, que es el valor de cada grupo, por las 3 veces que están colocados acá. Había otras 2 formas de poder colocar este número, exactamente haciendo grupos de 3. Si se dan cuenta, puedo hacer 5 grupos de 3 que puedo representar de esta manera. El valor de 3 que tiene cada grupo por la cantidad de grupos que pude hacer. Si yo agarro ahora el número 15 y lo divido de esta manera, se pueden dar cuenta que cada grupo tiene como valor uno solo de estos círculos que tenemos acá representando, y podemos entonces decir que cada grupo tiene el valor de 1 y tenemos ahora 15 grupos diferentes. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, esta cantidad de grupos que yo pude realizar acá, lo que me hizo o lo que me ayudó a entender es que yo puedo dividir el número en diferente cantidad de grupos, y los grupos que sí se pueden realizar son números a los que ahora vamos a llamar divisores, y podemos colocarlo como un conjunto llamado divisores, en este caso por ejemplo divisores de 15, y adentro de este conjunto vamos a colocar solo los números o la cantidad de grupos que se pudo realizar, tomando en cuenta siempre al 0 dentro de ellos, porque el 0 va a representar cuando no hay nada. Entonces tenemos aquí ahora los que sí pueden hacerlo, que sería 1, 3, 5 y 15. Con números muy grandes se utilizan los criterios de divisibilidad para poder hacer esto. Entonces nosotros tenemos que saber qué números sí pueden dividir a otros y cuáles no. En su libro ustedes tienen un listado de los criterios de divisibilidad, los cuales tienen que aprenderse de memoria, porque tienen que aprender a observarlos. Acá tengo yo una tabla que se las estaré enviando por correo, donde ustedes tienen muchos más para extender más lo que tienen los de su libro.
y poder comprender otros números que sí pueden ser divisores sin necesidad de estar haciendo la división o estar haciendo grupos. Ya estos criterios en esta parte de acá nos dicen cómo es la característica que tiene que tener cada número para poderse dividir dentro de esos números. Pasando ahora entonces a los números triangulares. Con los números triangulares hay una característica, solo se pueden hacer dos grupos con ellos. No podemos hacer más porque siempre vamos a tener la situación de que nos va a sobrar uno. Entonces con los números triangulares solo podemos hacer dos tipos de grupos. El grupo, un solo grupo, o la cantidad que tenemos haciendo grupos unitarios de esta manera. De esta forma podemos darnos cuenta que los números triangulares solo tienen dos divisores, 1 y 3. A estos números triangulares les vamos a llamar números primos. Si tienen esta característica que solo tienen dos divisores, van a ser llamados números primos. Entonces, estos números primos a nosotros nos van a servir más adelante para poder aplicar esa idea más los criterios de divisibilidad para poder hacer esta descomposición nueva que tenemos acá, que vamos a llamarla descomposición en números primos. ¿Cómo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es, en este ejemplo, descomponer el número 28. El número 28 lo vamos a descomponer como termina en número par, y como ustedes podrán ver ahora a sus criterios, observen sus criterios y se van a dar cuenta que todos los números que terminan en número par son divisibles dentro de 2. Entonces hacemos la división, 28 dividido 2 y eso me da 14. Y ese 14 lo vamos a colocar aquí abajo. Luego vamos a observar otra vez el 14 y vamos a ver su característica. Y la característica es que termina en número par otra vez. Por lo tanto, por criterio de divisibilidad podemos observar que es divisible dentro de 2. Haciendo nuestra división, vemos 14 dividido 2 es 7. Ese 7 ahora lo colocamos abajo del 14. El 7 tiene su propio criterio de divisibilidad. Además también, como ustedes ya habrán observado por el trabajo que van a hacer en su libro, el número 7 también es un número primo. Por lo tanto, solo puede dividirse dentro del mismo, quedándome como resultado al final 1. 7 dividido 7 igual a 1. Entonces, esto es la descomposición prima o descomposición en números primos. Si esta descomposición nosotros la colocamos de esta forma, como 2 por 2 por 7, que serían estos mismos números acá, eso al hacer la multiplicación me tiene que dar exactamente el mismo número que yo descompuse, que era el 28. Entonces, al colocarlo así como multiplicación, lo vamos a llamar factores primos. Ok, esto es todo por hoy. Estamos pues enviando más información por correo y de igual manera también pues espero que estén viendo el video varias veces y las dudas que surjan ustedes las pueden colocar en la parte de los comentarios del video, por favor, y yo estaría revisando y allí estaré tratando de responder lo más pronto posible o enviándoles más información para que ustedes puedan ver. Por favor, lean muy bien su libro, allí está bastante explicado. Además utilicen los códigos QR que tienen, porque algunos de esos traen juegos donde ustedes pueden practicar bastante lo que están aprendiendo. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.